Bueno, estamos entonces con Carlos Gálvez, que es presidente de la Sociedad Nacional de Minería, y con Richard Arce, congresista del Frente Amplio por Apurímac, precisamente, para conversar acerca del conflicto, del problema suscitado en Las Bambas. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime, gracias por la invitación. Bueno, todavía no tenemos la confirmación definitiva de que se va a producir el viaje del primer vicepresidente, del ministro de Transporte mañana. Ojalá que se pueda producir. Congresista, ¿cómo ve usted digamos, este diálogo que se puede producir, la posibilidad de restablecer el diálogo? ¿Cuáles son, digamos, cuáles son los temas centrales de ese diálogo? Sí, ante todo agradecerle por esta posibilidad, señor Althaus, que me permite dirigirme a todo el país. Vengo de la zona de Cotabambas, he estado 2 días conversando con la comunidad. La situación es bastante inquietante, bastante preocupante. Hay tranquilidad en el sentido de que está paralizado, pero no hay ningún acto de violencia. Yo quiero que eso quede bien claro. No ha habido mayor movilización más que de la propia población hacia la zona de la carretera de Jehuira, donde estuvieron velando los restos de la persona. Es muy importante la paralización de una carretera es un acto de violencia y es un delito. Están cometiendo un delito en este momento. Hay que ser conscientes de eso, ¿no? Digamos, es un acto de violencia. No pueden pasar los camiones, no pueden sacar el mineral. Es una circunstancia bastante compleja, donde hay la responsabilidad directa de la empresa y también del Estado. ¿En qué sentido? El Estado ha estado ausente durante todos estos años. Y respecto a la empresa, durante 12 años, las comunidades le han dado todas las facilidades para que el proyecto, el día de hoy, se siga produciendo mineral y desde el mes de enero se haya iniciado todo el proceso de exportación del mineral. Pasaron por el tema de el estudio de impacto ambiental en el 2010. Según la legislación vigente, tenemos un mes para revisar un estudio de impacto ambiental. Yo recuerdo muy bien, el documento estaba en las oficinas de energía y minas del gobierno regional. Son 48 tomos, pioners de más de 200 hojas, con información altamente técnica. Es casi imposible revisar en un mes, pero aún así le dieron la posibilidad para que se apruebe ese estudio de impacto ambiental. Después se hizo la llamada consulta previa, que no fue otra cosa que hacer audiencias públicas. En su verdadera dimensión no fue una consulta previa, pero también se aprobó. Después se hizo la transferencia en propiedad de las comunidades hacia la empresa. También se hizo este procedimiento. Y una serie de facilidades que ha dado la comunidad durante todos estos años, pero que lamentablemente a la fecha ha ido generándose diferentes problemas en una comunidad como Cotabambas, donde la población está de acuerdo con el proyecto. Esto es muy importante, yo quiero que se entienda. Esto no es Tía María, esto no es Conga. Acá en el proyecto minero Las Bambas ha habido una predisposición y le acabo de graficar las diferentes facilidades que dieron de parte de las comunidades para que el proyecto se encamine. Lamentablemente ha habido muchas circunstancias en ese relacionamiento, por ejemplo, la transferencia en propiedad del proyecto minero Las Bambas de los suizos a los chinos, donde se hacen modificaciones estructurales en la construcción del proyecto minero. Estoy hablando de la planta de molibdeno, la planta de filtros, el almacén de concentrados, que estaba contemplado desarrollarlo en la zona de Espinar a 130 kilómetros y con modificaciones. Ahora, este conflicto en particular se ha originado por el desafortunado enfrentamiento con la muerte de un comunero, pero se origina en última instancia en el hecho de que estas comunidades bloquean cavando unas zanjas profundas esta carretera, digamos, ¿no? Y eso es un delito, eso está considerado un delito. Pero ahí el asunto no se ha aclarado bien. Aparentemente estas comunidades consideraban que esa carretera era suya, era una carretera comunal, pero era una carretera que ya había sido clasificada como vecinal a pedido de la municipalidad de Cotabambas, precisamente, ¿no? Y entonces, si es una carretera vecinal, es una carretera pública y por lo tanto ningún particular tiene derecho a cobrar peajes o compensaciones por su uso de ningún tipo. Esa era la discusión, pero para forzar la cosa, quizás de alguna manera asesorados por estos abogados que están buscando una comisión importante, si es que le sacan a la mina pues 20, 30, 40 millones de soles al año. Entonces, digamos, cavan estas zanjas y cuando la policía entra a tratar de rellenar las zanjas, sufre el ataque de los comuneros y hay un momento en que haya uno que dispara. Ese es el tema, ¿no? Entonces, ¿qué solución tiene ese problema en particular, que es el origen de este conflicto?
No, estamos abordando una arista del problema. Lo que ha sucedido, lo que usted acaba de graficar, es el tramo construido desde Huancuire hasta Jehuira, sí, donde hay 4 comunidades que tradicionalmente tenían un camino que unía esas comunidades, donde no transitaban trailers, donde no transitaban vehículos de carga pesada. Ahora que se han hecho estas modificaciones que le acabo de comentar, donde se sustituye el transporte del mineral por mineroducto a través de un sistema de transporte terrestre, a través de trailers de 30 toneladas, más el peso del camión, estamos hablando de 50 toneladas. Según el estudio que han hecho, estas modificaciones que han hecho, hablan de 125 camiones de ida, más 125 de vuelta, más 60 camiones que van a llevar servicios accesorios, ha originado un problema. Porque esa vía se convierte en vecinal por una ordenanza municipal del municipio provincial de Tambobamba, que es la capital de Cotabambas, y lo convierten en vecinal, significa una vía pública, como usted lo ha expresado. Claro. Pero ha sido una modificación de parte en este caso del municipio, no ha sido consultada con las comunidades. En otras palabras, les han expropiado. Pero las comunidades, perdón, entiendo que las comunidades solicitaron a la empresa la ampliación de esta vía. Esta vía fue ampliada precisamente y luego utilizada por los camiones, si no, no hubieran podido pasar. Entonces, al ser ampliada, la municipalidad solicitó que fuera incluida como vía vecinal. Eso es lo que ha pasado. Carlos Gálvez, ¿cuál es su visión de este tema? No, antes que nada yo quiero mostrar mi beneplácito porque finalmente se le ha podido dar cristiana sepultura al señor Quintino Cereceda. Era inhumano que se le tenga por una semana sin darle cristiana sepultura. Yo creo que eso es realmente un tema de derechos humanos que no es posible manejar así. Segundo, también me quiero solidarizar por los derechos humanos de los policías, 20 policías que han sido heridos y uno de ellos muy grave. Dicho esto, creo que es importante revisar la historia. Cuando se iba a construir el proyecto de Las Bambas, efectivamente la compañía, en ese entonces Extrata, planteó la construcción del mineraducto. Y hay que recordar que en ese momento las comunidades se opusieron al mineraducto, porque el mineraducto al final era un tubo que iba enterrado, en el que se transportaba este mineral, no le dejaba ningún beneficio a la población y además trasvasaba aguas, porque el mineral va con agua de una cuenca a la otra. Pero eso finalmente se tuvo que manejar en los talleres participativos y ahí hubo compensaciones de la empresa, independientemente de quién sea el accionista de la empresa, a las comunidades. Pasado el tiempo hubo la venta. La razón de ser del mineraducto era poderlo llevar a la planta que estaba en Espinar, Antapacay, que era de la propiedad de los mismos. Cuando se produce la venta, ya no hay la necesidad de llevar esto hasta allí y se plantea, uno, primero cambiar el mineraducto a una carretera, porque ya no tenía por qué derivarse allá, y construir la planta de tratamiento de molibdeno dentro de las instalaciones de la operación de Las Bambas. Hay que poner las cosas en su justa dimensión. Primero, la planta es una planta capaz de tratar 120.000 toneladas al día de mineral. Y el molibdeno es un subproducto y la capacidad de esa planta es de 300 toneladas al día. 300 respecto de 120.000. Es como hablar de la pila de un teléfono respecto de un vehículo. ¿Cuánto de cobre van a producir de los 120.000? O sea, estoy hablando del volumen tratado. Sí, por eso. Se trata de 120.000. 120.000 toneladas al día de mineral, eso tiene 1%, o sea que estamos hablando de... se está sacando 4.000 toneladas con 25-30% de cobre por día. O sea, son 1.200 toneladas de cobre al día. Eso más o menos puede 4.000 toneladas, 300 toneladas de molibdeno. Estamos hablando de unas 300.000 a 350.000 toneladas al año de cobre metálico incluido en concentrado. Perdónenme si equivoco mi cálculo, 450.000 según el estudio de impacto ambiental, la proyección de la capacidad para producir el cobre. No, sí, puede ser, o sea, eso dependerá... No, es que usted dijo 300 toneladas de molibdeno versus 300, 4... perdón.
no manejemos las cifras. Yo estoy diciendo capacidad de tratamiento 120.000 toneladas, capacidad de tratamiento de molibdeno 300 toneladas por día. Y de cobre 4.000. De nuevo, capacidad de tratamiento de la planta concentradora. Usted ha visitado la planta y habrá visto que es un pequeño espacio el reservado de la planta de molibdeno respecto de todo el universo que es la planta total. Dentro de la cadena de producción. Por eso, estamos hablando de volúmenes de tratamiento. ¿Cuánto se obtiene de producto? Eso es otra cosa. No tengo tampoco la cifra. Pero lo que me refiero es que es ciertamente proporcional, es menos la cantidad de molibdeno, porque no solo es polimetálico, no solamente es cobre, es molibdeno, también hay rastras de oro, hay plata. Claro, pero el asunto es que son la plata diferentes minerales que se van a procesar en la zona. Quiero aprovechar para romper un mito, porque mucho se habla del oro y de la plata, y qué sé yo. Efectivamente, seguramente en la suela de mi zapato he caminado por ahí, tengo algo de oro en la suela, seguro. Pero eso no es comercialmente reconocible ni pagable. Hay un contenido que debe de ser de más de 1 gramo por tonelada de concentrado para que sobre ese gramo pueda tener un valor comercial pagable. Y no sé si este caso se alcanzará. En todo caso, están todos los ensayos y resultados del laboratorio. Pero en fin, justamente no hay planta para oro, hay planta para molibdeno, que ese es el subproducto reconocido comercialmente. Luego, tengo también que decir que por esa razón de la planta de molibdeno es que se quiso ampliar y pasar a la carretera. Recordemos, al inicio la población quería la carretera, no el mineraducto, y allí se hizo una remuneración a la comunidad. Cuando se pasa de este cambio del mineraducto a la carretera, nuevamente se indemniza para poder ampliar la trocha de la carretera y luego se convierte en una carretera vecinal. Es evidente que esa carretera iba a generar, esta actividad de transporte, que además es una actividad que va a permitir un trabajo permanente para pobladores de la zona o del área. Muchos ciudadanos de la provincia y del departamento están trabajando en estos momentos allí, probablemente sean 400 o 500 transportistas y sus ayudantes además, ¿no? Entonces, es una fuente de trabajo. Que la respuesta en este momento es, esto está generando polvo. Indudablemente eso es un tema que hay que corregir, pero es que hay que corregirlo, no enfrentarse. Haciendo zanjas no se resuelve el tema del polvo. Entonces, y por otro lado, como bien se ha mencionado, interrumpir una carretera es un delito y la ley tiene que ser aplicada para todos. Lo que pasa es que no estamos, seguramente por el abandono histórico que ha habido de parte de los diferentes gobiernos y del Estado para con los ciudadanos, tenemos que retomar la institucionalidad democrática y el respeto a la ley, porque eso de seguir avanzando sin institucionalidad democrática es muy serio. Ahora, el problema es cómo hacemos para... Bueno, me está pidiendo una pausa, ¿no es cierto? Vamos a una pausa y regresamos. Ahora, la pregunta es, has hablado de institucionalidad. ¿Qué tipo de institucionalidad necesitamos para poder procesar bien las demandas y las diferencias, ¿no?, en una zona que es complicada? Entonces, por ejemplo, el asunto de las famosas 4 comunidades. Ellas se consideran, están pidiendo en realidad reclasificar, es decir, desclasificar la carretera, ya que ya no sea vecinal, sino que sea comunal como era antes. Antes era una trocha, ahora es una carretera de verdad, entonces ya es difícil hacer eso. Pero, entonces, y están demandando una compensación, un pago por el paso y todo lo demás, como si fuera una carretera propia, que no lo es. Entonces, eso... ¿Cómo se resuelve? ¿Quién lo resuelve? ¿Quién dictamina? ¿Quién, por un lado, cuál era el instrumento que se había usado? Una mesa. Había una mesa de diálogo, se había reunido 1 o 2 veces o 3 veces, ¿no es cierto? 2 días antes de los hechos hubo una reunión en la que se tocó el tema de la posibilidad de asfaltar, el día 12, hubo propuestas para asfaltar, en fin, ya creo que se estaba llegando a la solución de
repartirse el asfaltado de todo eso cuesta como 400 millones de soles, más o menos, o más de 400 millones de soles. Entonces, ¿cuánto iba a poner el Ministerio de Transportes? ¿Cuánto iba a poner el gobierno regional de Purímac, el del Cusco? ¿Cuánto iba a poner las Bambas? ¿Cuánto iba a poner? Hay distintas minas, ¿no? Estaban ya avanzando y sin embargo se bloquea. Entonces, digamos, uno puede lanzar institucionalidad para tratar de resolver los problemas, para encontrar soluciones, pero se hace una medida de fuerza. Entonces, ¿dónde está, digamos, los partidos políticos? Prácticamente no existen. El alcalde de Chalhuahuacho no es ¿a qué partido? No pertenece a ningún partido. Un movimiento regional. Movimiento regional. El de Cotabambas pertenece al movimiento Calpa. El mismo movimiento regional. El mismo movimiento Calpa regional. de Michel Martínez, que es una especie de radical, ¿no? Pero que no tiene representación en el Congreso. Ese partido no está en el Congreso. Los alcaldes que están ahí no pertenecen a ningún partido que esté. Entonces no hay comunicación, no hay responsabilidad nacional. Y entonces, ¿cómo puede hacer los congresistas? Ustedes son representantes. ¿Cómo puede decir cómo manejar estas cosas? ¿Qué institucionalidad se requiere para manejar estas diferencias, procesar estas demandas, etcétera? Si me permite, hagamos una precisión sobre el tema de la carretera. Sí. En los tramos de Huanquire a Jehuira, ahora es una carretera vecinal. Sí. De Jehuira al Puente Ichuray es una carretera nacional. Del Puente Ichuray hacia Mara, saliendo ya para el Cusco, es una vía regional. Ya. Fíjese el desorden que existe en la zona justamente por la anomia del Estado, por una falta de presencia real del Estado, que ni siquiera se ha dado el trabajo de poder categorizar toda una carretera en un tramo continuo. Y esto genera problemas, porque al ser una vía nacional había la posibilidad de indemnizar a la comunidad, por ejemplo. Pero lamentablemente, por estas circunstancias de improvisación y sobre todo por intereses económicos, la transferencia de los chinos a los chinos de parte de este holding suizo Glencore Extrata, que primero era Extrata, después hicieron el holding, ha sido por un tema estrictamente económico. Pero así como se ve la rentabilidad económica, se tiene que ver también la rentabilidad social, la posibilidad de ver los impactos. Si tú vas a hacer modificaciones y si estás trasladando a 130 kilómetros desde Espinar hacia la zona de Cotabambas, así sea un pequeño procesamiento, como usted lo llama, significa un impacto ambiental directo. Y también hay que ver en prospección, ¿qué va a significar? Significa una sustitución del transporte. Y la sustitución del transporte significa el uso de camiones. Vamos a usar camiones, significa que diario la gente va a tener un problema serio con el polvo, con la contaminación por el ruido, los mismos gases que emiten esos camiones, el riesgo de accidentes. ¿Por qué no se previó la posibilidad de hacer una vía asfaltada? En esa lógica de querer también contribuir al desarrollo, de querer que ese proyecto minero sea una especie de apalancamiento para desarrollar el sector. ¿Por qué solo pensar en los intereses privados, económicos, estrictamente de la empresa? Ahí viene el cuestionamiento, claro. Y por eso mi preocupación. Bueno, justamente hablando de institucionalidad y por qué y cómo es que debiéramos encarar este tema. De hecho, se han realizado muchísimas reuniones en mesas de trabajo y mesas de diálogo. Y de allí se ha ejecutado en manos de la empresa durante el tiempo de construcción una serie de proyectos sociales por 1.000 millones de soles durante la construcción del proyecto. Pero no solamente eso, hay más de 1.000 millones de soles en una lista distinta y amplia de proyectos que pasa precisamente por carreteras, estudios, temas de salud, etcétera, por más de 1.000 millones. Aquí tengo sectorializado y proyecto por proyecto en qué provincia y en qué distrito. Lo que ocurre es que se han tomado los acuerdos muy rápidamente desde el gobierno anterior, que no ha tenido ninguna capacidad ni de ejecución ni de mantener institucionalidad. Y consecuentemente nada de lo que se ha comprometido se ha ejecutado. Entonces allí tenemos, y yo reconozco perfectamente la reacción de las poblaciones que se sienten históricamente mecidas, porque se les ha ofrecido, la empresa está poniendo los recursos, tiene compromisos para seguir ejecutando, están suscritos en las mesas, pero no se hace nada. Entonces, yo lamento, sí, que en menos de 100 días le esté reventando una bomba en la mano a un nuevo gobierno, pero no es justo que se hayan pasado todo este tiempo, todos estos años, en que se haya ido conversando, dialogando, fijando acuerdos y que después no se reconozcan y que las propias comunidades terminan por desconocer
a sus autoridades elegidas, porque nombran una directiva y a los pocos meses la defenestran. Eligen un alcalde y al poco tiempo lo retiran. Entonces, así no hay institucionalidad que camine. Pero si me permite sumarle a esta circunstancia lo siguiente, el tipo de relacionamiento que ha tenido la empresa. Por ejemplo, a una comunidad que es aledaña le ha pagado $2 por metro, pero a la otra comunidad le ha pagado 60 centavos. En contratos estrictamente privados, individuales, con cláusulas de tener reserva de toda la información, pero que después se enteran y genera conflictividad. ¿Por qué la empresa no ha generado un protocolo, sobre todo, por ejemplo, en este tipo de relacionamiento, para poder categorizar y poner un monto definido? Para evitar justamente por qué le pagas 10 y al otro le pagas 20 o le pagas 30. Este tipo de actitud no todo tiene el mismo valor, ¿no? Habría Son que ver, habría que chequear. Zona. Oiga. Son comunidades aledañas en la misma zona de intervención. Si me permite. Y otro detalle mucho más importante, la comunidad de Fuerabamba, donde ahora está el Tajo Abierto. Sí. Ellos han recibido cada comunero 750.000, de los cuales 250.000 han recibido en efectivo y el resto en bienes. Fue y han construido los que fueron trasladados. un nuevo Fuerabamba, Sí. donde está el Tajo Abierto. Sí. Pero al costado, a 600 metros, está la comunidad de Jeuni. No ha recibido absolutamente nada. Que no fue trasladada. Pero con objetividad. Pero tiene los mismos habría que darle efectos y los 700.000 a impactos. toda la No, ese es el principal problema. No No debieron debieron haber negociado en esos términos. Debieron haber buscado un criterio Dieron de más, homogéneo. dieron de más. No es en términos de dinero. El problema es de qué manera se involucraba a las demás comunidades y no le generabas esa especie de conflicto interno entre estas comunidades. Porque venga el hermano que tiene todo y el otro se mantiene los índices de exclusión, de pobreza, de desnutrición crónica. Y esto está generando la conflictividad. Hay que analizar el problema en su verdadera Habría que magnitud. ver, digamos, esta población que estaba en el Tajo tenía que ser trasladada. Fue trasladada a una ciudad que se construyó, modelo además, con unas casas modelo, que se llama Fuerabamba, que costó... Nueva Fuerabamba. Que costó que $400 millones, no sé cuánto costó la ciudad esa, ¿no? Y además le dieron a cada comunero trasladado lo que usted dice, ¿no? Una cantidad importante. No sé si fueron tanto como 700.000 soles, pero puede haber sido. Claro, eso, otro comunero que no ha sido trasladado y que no tuvo ese problema no puede reclamar lo mismo. Pero que tiene el los absurdo, problemas. claro, a mí me parece demasiado que hayan dado 700.000 soles a cada comunero, ¿no? No, y además, despertando expectativas y envidias, ¿no? Exactamente, claro. Y además un detalle muy importante, le han construido una vivienda, ellos me decían, nos están construyendo un chalet. Compañero, ¿qué es un chalet? Nos decía. Cuando no entiende que, por ejemplo, el comunero de la zona vive en sus estancias 3 o 4 meses. Son muchos de ellos pastores, otros son agricultores. Se trasladan, tienen otra lógica de vida. Para nosotros, tal vez los que vivimos en Lima, está bien tener un departamento con todas las comodidades. Pero hay que entender la lógica económica y sobre todo su forma de vida. De acuerdo, hay un pero tema ahí, intercultural muy serio. Congresista, la mina ha pecado por exceso, no por defecto. No, por desconocimiento. Por desconocimiento, por descontextualización y por un mal manejo intercultural. Si hubiera habido un buen trabajo antropológico, se hubiera hecho una cosa mucho más modesta y no se hubiese pagado una compensación. Y hubieran trabajado. Entonces la pregunta es, ¿los comuneros hubieran aceptado ser trasladados si es que se les pagaba muy poco o en casas muy modestas? Muchos de ellos no se han trasladado a la zona, siguen viviendo y siguen yendo a sus estancias, porque ellos dependen de una actividad económica tradicional, que es parte inclusive de una herencia cultural. Ahí falta ese diálogo intercultural que a veces desde nuestra lógica occidental vemos que solucionar el problema es darle dinero, solucionar el problema es construir un chalet con todo un sistema moderno. Si me permite, sí, con mucho gusto, por favor. Yo creo que no es justa la afirmación que se está haciendo. Para empezar, no todo tiene el mismo precio. Aquí mismo salimos a la esquina y a la media cuadra tendremos un precio por un terreno y 5 cuadras más allá tenemos un precio diferente. Eso por un lado. Por otro lado, la compañía, cuando hizo estas construcciones, las hizo precisamente con miras de darle una oportunidad de actividad económica, sabiendo que habían 8 o 10 años de construcción. Se ha hecho chalets, efectivamente, de varios pisos, que les ha servido como hoteles para poder rentar, y ellos han tenido, además de la propiedad, han tenido ingresos por esos alojamientos,
que es una forma creativa adicional de darles un ingreso. Y además una cosa importante que creo que el congresista conoce perfectamente, se ha construido un hospital estupendo y un colegio estupendo. Y ahí es donde me preocupa cómo, siendo del mismo distrito, de la misma provincia, del mismo departamento, hay esa falta de solidaridad e indolencia, porque ese colegio y ese hospital está ocupado a menos del 25% y no permiten que los de las otras comunidades utilicen las facilidades del colegio y del hospital. No puede ser. Porque no son parte de la red del Estado. La compañía los ha construido y los sigue manteniendo. Y seguramente la compañía no tiene ningún inconveniente en seguirlos manteniendo. Pero el Estado no lo está incorporando a su red pública y por lo tanto los ciudadanos de Chile que están al frente de Nuevo Fuerabamba no pueden utilizar ni el hospital ni el colegio. Es impresionante. Yo le pediría al congresista que lo visite y que lleve además más congresistas para que lo vean. No, pero conozco la zona, pero acá usted me da pie a algo muy importante. Esa falta de capacidad para articular el trabajo de la empresa con el Estado. O esa predisposición, llamaría, de parte de la empresa de pretender sustituir el rol del Estado. ¿Por qué no está articulado al sistema? Porque no se concibió de manera articulada, no se hizo un trabajo previo de coordinación justamente para que pueda atender uno de los principales problemas. Si uno está grave, tiene que trasladarse desde Chalhuahuacho hasta la ciudad de Cusco. Son un promedio de 8 horas de viaje. Yo no entiendo por qué el hecho de que el hospital no sea público no le permita, no pueda uno atenderse ahí. Justamente estoy hablando de la falta de solidaridad y estoy hablando de la incapacidad del gobierno pasado. Falta de articulación con el Estado. Desarrollan proyectos, fíjese que hasta el tema educativo. Pero sí que está mal construir un hospital. No, está muy bien, bienvenido. Pero hay que articularlo dentro del sistema estatal. ¿Quién falla ahí? Esa comunicación que debe haber en el Estado, así como conversan para poder hacer modificaciones en 3 días, las modificaciones del estudio de impacto ambiental, para tener un instrumento legal, para que entre comillas sea legal. De la misma manera, si vas a desarrollar un proyecto de desarrollo, articúlalo a los programas del Estado. ¿Por qué pretender sustituir el rol del Estado? Porque no hay ¿Por qué Estado generar esa expectativa? Porque justamente porque no hay Estado. Entonces, no hay Estado. No hay con quién articularlo, ese es el problema. Hay ausencia, al otro lado no hay nadie. No toca la puerta, no le contesta a nadie. Cuando le tocan a la puerta del Ministerio de Energía y Minas para que le hagan las modificaciones, en 3 días, de manera muy expeditiva, hacen las modificaciones para que esos componentes que son principales lo hayan considerado como auxiliares. Pero cuando hay temas de salud, cuando hay temas de educación, cuando hay temas preponderantes que corresponden al desarrollo del país, ahí sí no hay respuesta del Estado. Justamente, hay una puerta para ver el tema económico, pero para el tema de social no hay otra puerta. Congresista, si me permite, como nadie contestaba al otro lado, la compañía lo ha tenido que construir y lo sigue manejando. Y ha terminado el gobierno pasado y nadie ha querido siquiera recibir esas instalaciones. Lo que debieran hacer es recibirlas y atenderlas debidamente, no dejarlas en abandono como están las otras instalaciones de salud o de educación de esos distritos y poblados altoandinos que están abandonados. Entonces, allí nosotros repetimos permanentemente, quien señala con el dedo acusador tiene 3 dedos que le están señalando a uno. Sí, nosotros hemos cometido muchos errores, pero se han hecho cosas y nadie las está recibiendo. Y esa es precisamente la falta de Estado que nosotros reclamamos. Tiene que ser debidamente atendido. Y lo primero que hay que hacer es ejecutar estos 1000 y pico de millones de soles de proyectos definidos y suscritos con las mesas de trabajo para llevarlos adelante. Y las comunidades... Que esto viene a colación de 45 millones de dólares previos del Fondo Social que se generó cuando se entregó la concesión del proyecto minero. Fueron 128, 125 millones, de los cuales 45 millones fueron destinados supuestamente para desarrollar todo un programa social que se llamó después el famoso FOSBA, que en una primera instancia Proinversión lo administraba y después se armó un comité entre alcaldes y la empresa minera. Solo fue alcaldes y la empresa minera. Usted vaya a testear allá en la zona, allá en Grau, en Cotabambas, y pregunte
¿cuáles son los resultados? Las obras están abandonadas. En realidad, toda esta inversión se ha perdido en consultorías, en estudios o en obras mal hechas, inclusive en casos de corrupción. No lo he hecho Ese por es el un Estado, problema. no lo he hecho por la empresa, ciertamente, porque esos sí fueron proyectos que están debidamente encaminados. Y en estos, justamente cuando el Estado debió haber participado, se plantó. Porque ahí ya la empresa solamente daba el dinero y ya el Estado tenía que manejarlo desde... Acá lo tengo. MIDI, MINAIRI, MINAM, MINEDU, MINEM, MINSA, Ministerio de Transporte, Ministerio de Vivienda. Tengo acá con los montos, para que usted se lo voy a obsequiar. No, yo lo para tengo, que nos usted- entregaron, bueno, tengo ese documento, entonces por veamos que supuesto. se Bueno, ejecute. muy Conozco rápido, ya no mucho el tenemos mucho más tiempo, hay miles de, por supuesto, de todos modos, este fue un proyecto que fue considerado modelo durante muchos años, modelo de lo que hoy llaman ahora adelanto social, ¿no? Se configuró este fideicomiso con la mitad del pago por la concesión, que ¿no? Fueron Fueron 45 y después 70 extendieron hasta millones 60. 70 millones de dólares. Con eso se hizo un montón de obras, pero fueron hechas pues por los gobiernos locales, y claro, qué cosa habrá pasado ahí, ese es el problema, ¿no? Los gobiernos locales sin institucionalidad, Dios sabe, todo acaba en corrupción. Ya conocemos los problemas, pero entonces si ya conocemos de una vez hay que tratar de buscar soluciones institucionales que funcionen. ¿Cuáles son? Dejo la pregunta abierta porque ya no tenemos más tiempo de resolverla. Presencia del Estado, respeto, Pero el Estado, el interculturalidad, gobierno local es el Estado. horizontalidad, y que la empresa cambie su forma ¿Qué de cosa es el Estado? relacionamiento. El El Estado es el gobierno local actual, es el Estado, Eso. el gobierno regional gobierno. es el Estado. Por supuesto, nosotros los y usted le congresistas entrega somos el dinero, Estado. Le entrega dinero y se pierde en corrupción. Entonces, ese es el problema. Bueno, ya lamentablemente no tenemos más tiempo. Yo les agradezco No, le muchísimo, agradezco mucho la hay que seguir oportunidad. profundizando en estos temas. Eso es muy porque- importante. Porque tenemos que Eso es encontrar muy la importante. solución institucional para manejar estas circunstancias, porque no podemos desaprovechar grandes inversiones y al mismo tiempo no aprovecharlas para hacer todo un programa de desarrollo rural, integral, que funcione, que los campesinos pasen pues a sembrar con riego por aspersión, con riego por goteo, que mejoren su ganadería de verdad, que no dependan de la mina ni le vayan a pedir, le estén extorsionando a la mina para que les dé plata, porque ellos están generando sus propios ingresos y se están volviendo ricos con su propia actividad. Eso es lo que hay que hacer. Pero no Eso. estigmaticemos, son casos particulares, en realidad el reclamo es justo y legítimo, lo reconoce el gobierno, lo reconoce la propia empresa minera, el pliego de reclamos, y esperamos que mañana sea tratado y que se aperture el diálogo, porque la solución justamente es esa posibilidad de poder tener presencia del Estado, De que acuerdo. participe la empresa y se respete a las comunidades. Eso Muy es bien, muy importante para congresista. darle viabilidad al Muchísimas proyecto. gracias, congresista, y Carlos Jarvis por su participación.